Saludos cordiales, estamos en la Comunidad Autónoma de Madrid, no en la capital, en uno de los pueblos, en casa del gran Fernando Alonso Martín. Fernando Alonso Martín. Porque la de veces que te deben confundir, ¿verdad? Sí, está complicado para el SEO por el nombre. Menos mal que es un gran campeón, con buena imagen, Eso es. Que no es precisamente alguien malvado, sino un gran campeón. Eso es. Pues vamos a hablar de todo un poco. Este canal es un canal de finanzas, pero tú tienes un libro fantástico que yo me he leído con calma. Aborda 3 grandes bloques y vamos a hablar de los 3 grandes bloques. Empezaremos por el capítulo o el bloque, el primero de sabiduría, porque aunque este es un canal de finanzas y uno de los bloques es riqueza, pero en la vida hay que pensar y hay que reflexionar y hay que tener un camino, un rumbo más o menos marcado, porque no podemos ir dando bandazos. Del ámbito de la sabiduría, Fernando, para ti supongo los estoicos son un gran referente, ¿verdad? Sin duda, un gran referente. Y además te digo una cosa, la sabiduría está muy, muy relacionada, no se puede separar de la riqueza. Es lo que siempre se dice de un tonto y su dinero nunca permanecerá mucho tiempo juntos, porque está muy relacionado. Respondiendo a lo que tú dices, el estoicismo, sobre todo para los que nos gusta también el tema del emprendimiento, te da un marco mental con 11, 12, 15 herramientas muy buenas a las que unirte para llevar a cabo tu día a día de una forma más eficiente, vamos a decirlo, con más control. Seguro que conoces Memento Mori, Dicotomía de control, un montón de herramientas como este estilo. Bueno, es que está muy de moda, curiosamente, un movimiento que tuvo su apogeo al principio de nuestra era, es decir, con Séneca y con Marco Aurelio y con Epicteto. Séneca, además, al que le tengo un cariño especial porque nació en Córdoba, era cordobés, pero hoy está más de moda que nunca porque, evidentemente, gracias a esas enseñanzas, pues ese concepto de sabiduría y de buena vida, pues la podemos llevar a mejor puerto. ¿Qué puede encontrar el que lee tu libro así en pinceladas sobre sabiduría? La verdad es que es complicado. Mira, cuando tú escribes un libro y luego que has escrito tantos emails, tantos podcasts, esto se lo escuché incluso a Sergio Parra, que lo hablábamos hace un poquito, es difícil hasta acordarte de lo que ya decías porque pasa una cosa, cuando tú tienes ciertos conocimientos, es como que los normalizas y parece que sabes menos de lo que sabes. Pero luego cuando te ves en una situación en concreta... Síndrome del impostor, ¿no? Claro, bueno, no sé si es síndrome del impostor o que tú no te das cuenta de lo que hayas aprendido, pero lo tienes en el background. O sea, lo tienes en tu cerebro. A mí me pasa mucho cuando voy a dar clase en la universidad, por ejemplo, de repente, ¡pum!, se activa una pincelada o se me activa un resorte para tirar del hilo de algo que yo ya sabía, que no me lo había preparado para la clase, pero sirve para ir tirando del hilo. Está todo conectado. Está todo conectado. Entonces hay veces que tú... De hecho, lo que menciona en el libro, cómo funciona de esta forma, cómo funciona el aprendizaje y cómo funciona la activación neuronal. Tú tienes conocimientos que lo tienes ahí en el background, o sea, de fondo. Incluso imagínate, tú me estás conversando de cualquier cosa, de Córdoba me estabas hablando. Sí. O me mencionas de repente en Córdoba el jamón. Y ese jamón, esa palabra, genera un disparador en mi cerebro que activa una cadena de pensamiento que tiene que ver con el jamón, que no es exactamente lo que tú decías, pero me está activando a mí una cadena de pensamiento. Cosas como estas cuento. Y luego, por ejemplo, creo que es muy interesante en ese bloque estrategias concretas para aprender de forma más eficiente. Y yo es algo que hago siempre cuando doy clase. Hago una ligera introducción de la clase y luego, sobre todo, doy la materia y lo que hago 2 cosas. Trato de dejar como algo sin concluir del todo, porque esto es efecto Zeigarnik o sesgo de final de pico. Es decir, no concluyes para generar extensión no acabada la siguiente vez. Y lo que hago también es recordar todo lo visto en la clase, a lo largo de la clase, ¿no? Principio de Pareto, casi lo más importante que hemos visto. El 20%, ¿no? Claro, y eso en el fondo es combinar, se llama efecto primacía, que lo primero conecta con lo que está... O sea, la atención digamos que está muy al comienzo y si lo haces muy bien al final. Y por el medio hay valle. Salvo que seas muy inteligente, vayas abriendo con lo que se conoce como brechas de curiosidad o preguntas no resueltas. Es un arte, ¿eh? Cómo lo vas haciendo. Entonces, ahí te apalancas en efecto primacía, efecto recencia. El efecto recencia es el del final. ¿Vale? Son muchas cosas, pero son truquitos que vas aprendiendo que te hacen... Bueno, no son truquitos, es psicología humana. Sí, sí. Y que deberíamos conocer porque los utilizaremos. ¿Por qué Hábitos Atómicos es uno de los libros más vendidos del mundo? Porque te enseña esos pequeños
hábitos, esos pequeños trucos, Sí. aquello de si quieres consolidar un hábito, pégalo a otro que ya lo tengas consolidado Eso es. y entonces así los dos juntos. Y fíjate ese libro, ya que lo mencionas, mira, ese libro al final de cada capítulo, que es algo que yo hice también en el mío, es un resumen de lo principal aprendido en el capítulo, porque es precisamente esto que estamos hablando. Sí, sí. Pues el bloque de sabiduría, pasamos a un segundo bloque, mentalidad, fortaleza mental. ¿Qué puede encontrar el lector en ese bloque? Pues mira, ahí lo que trato de darte especial importancia en que hay que construir, igual que quieres construir un patrimonio, tienes que construir una mente fuerte, resistente. Porque es que si no eres capaz de... O sea, de hecho, cuando eres capaz de juntar resistencia con velocidad, tienes mucho a favor de que logres independencia financiera, por ejemplo. Si no eres capaz de resistir, decías, ¿cómo es la frase esta de San Agustín? Es muy malo sufrir, pero es muy bueno haber sufrido. Porque el sufrimiento... Curte. Te curte, claro. Sí. Claro. Sí, sí. Además, lo que viene regalado no lo valoras. Claro. Lo que viene fruto de un esfuerzo, fruto de un trabajo. Hablamos de que tú eres profesor universitario hasta final de curso, porque Sí. vas a dar un paso hacia tu IF, hacia tu libertad financiera. Ojo, que esto es algo muy curioso, porque ser profesor nunca dejas de serlo, ¿eh? Cierto. Aunque te vayas... Claro, de excedencia, totalmente. es como me gusta tú, el matiz. tú lo has hecho ya, ¿sabes? Tú sigues siendo profesor, lo que no estás dando una clase en la universidad. O no estás impartiendo en ese momento. Claro, pero sigues siendo profesor y el profesor, bueno, nosotros decimos, el amigo Álvaro Bratia, que es IF, utiliza el término de gran maestro, los grandes maestros son aquellos que llegan a la IF y bueno, pues tú estás cada vez más cerca. Tú eres del 83, tienes 42 años, eres una persona joven, pero con una trayectoria detrás, entonces estás en ese mitad de camino, algo menos de la mitad, vas a vivir 100 años, que eso, el tema de la longevidad también habría que abordarlo ahora. Porque además has traído a tu podcast, que hablaremos también de él, a grandes referentes de esos temas de longevidad. Pero decía que el profesor, el gran maestro, es aquel que ha llegado a un nivel que ha alcanzado esa libertad de poder decir, pues doy clases aquí, las doy allá, las doy personalmente, hago unas mentorías y no necesito estar atado a un sistema. Eso que dices me flipa y me encanta, porque me recuerda un poco lo que decía Naval Ravikant de la inteligencia es saber qué quieres o qué quieres en ese momento, porque puedes ir cambiándolo, Sí. y lograrlo. Y lograrlo, claro. La inteligencia práctica, útil de lograrlo. Entonces, para mí es súper meritocrático lo que tú acabas de decir. O sea, es como, tú puedes decir, vale, soy profesor de catedrático de universidad. Vale. Estoy en lo más alto. Pues para mí no. O sea, está bien, pero no es lo más alto, porque no has logrado. Si tu objetivo, que en mi caso, libertad y mejora continua, si son esa dualidad, si no lo has logrado 100%, no estás en lo más alto. Bueno, es que vamos a poner un ejemplo práctico. Hablábamos de Séneca, cordobés, Imperio Romano, principios de nuestra era, siglo I después de Cristo. Era un profesor, pero era un profesor de los emperadores. Era el profesor, era el maestro de los emperadores. Más nivel que eso, ya me dirás, es decir, no puede ser. Es decir, no daba clases en una universidad, sino que él daba clases al emperador o a los hijos de los emperadores. Por tanto, ser profesor lo puedes ejercer cuando quieras. Total. Y bueno, pues tú lo haces, es decir, parte de tu trabajo una vez que te liberes de los horarios será pues dar mentorías y bueno, se puede Bueno, en general mentorías no entra mucho en mi esquema, y esto te lo digo con vuestro movimiento, Sí. porque yo prefiero tratar de siempre que pueda desligar el intercambio de tiempo por dinero, ¿vale? O sea, lo puedo hacer como algo de que me apasione o querer ayudarte, etcétera, pero trato de minimizarlo lo máximo, porque creo que es adictivo. O sea, yo trato de, si es un servicio, de productivizarlo. Vale. Por eso una mentoría como tal... Grabas vídeos, ¿no? Bueno, lo que sea, hay muchas formas de hacer productos. O sea, te puedo decir desde cosas muy locas como audios de hipnosis, con mi voz, tal, con conocimientos. Tienes una voz que claro, gusta. Bueno, gracias. Pero quiero decir que hay muchas formas de entregar productos. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, sin cambiarlo por tiempo. claro. Que Vale. luego hay que dedicar tiempo a construir los productos o saber cómo delegarlo o cómo supervisarlo. Pero en general, yo soy muy de la escuela de no hacer ese intercambio. Tiempo por dinero. Porque en el fondo te estás creando otra especie de... Sí, otro trabajo. Otra esclavitud. Sí. Para ir acabando el tema de la fortaleza mental, de la mentalidad, ¿algún mensaje más que podamos compartir? Sí, pues mira, te voy a decir un último mensaje. Te lo digo por la sensación que yo he tenido, o que estoy teniendo. Creo dos cosas, que es muy bonita y no sé si habrá algún momento más importante o más
de más bienestar en la vida cuando empiezas a notar que te estás logrando ya la libertad cada vez es mayor. Yo creo que eso es increíble, esa sensación de crecimiento, porque luego cuando la tienes por adaptación hedónica te acostumbras y yo creo que ese camino hacia... Claro, el camino que empieza a coger una velocidad ya que dices tú, wow, esto es imparable, lo tengo. Esa es una sensación increíble. Y luego creo que también la sensación, y va muy ligado con el movimiento FIRE. Sí, la asociación FIRE, que es la nuestra. Claro, que luego está FITE, que es como de... ¿Sabes, no? No conozco FITE, ¿no? Bueno, pues el concepto... FIRE significa Financial Independence, Retire Early. Independencia financiera, retiro temprano. Claro. Y pues si cambias la R que es retirar por T, que es transicionar, que es otro movimiento. Como un intermedio, ¿no? O sea... No es intermedio, y es donde quiero parar. La sensación de que dejas de trabajar en el sentido peyorativo de trabajo como esclavo. Horarios, jefes. Sí, a transicionar a otra cosa, a otra actividad que ya no la puedes ni llamar trabajo, es pasión, es virtud, es esa mentalidad. Entonces a mí me gusta mucho más que el FIRE, el FITE. FITE, sí, porque yo lo veo como que la libertad financiera, blanda, dura, como quieras verlo, es como el horizonte que se te escapa entre las manos. Es una aspiración que nunca llega como tal 100%. Por eso yo creo más en una transformación. Pues habría que incorporar este concepto al libro que estamos haciendo de Vivir sin trabajar, Manual de Instrucciones Financieras y Vitales, porque en ningún momento aparece el FITE. Pues es muy importante. En Estados Unidos es donde más... ha transicionado mucho el concepto de FIRE. Ninguno FITE. De los 70 autores hemos puesto encima de la mesa, no, somos 70 autores y ninguno hemos puesto encima de la mesa ese concepto. Pero mira, como no está terminado, otra cosa es que fuera como el tuyo, ¿no? Que ya está acabado, que esto es un capítulo, el próximo que haga será el segundo, pero no que este ya está terminado. Eso es. Pero nosotros que aún no hemos terminado de crear contenido, lo vamos a terminar a principios de diciembre, estamos en los últimos momentos, pues vamos a incorporarlo. Es que yo creo que tiene todo el sentido del mundo, porque el concepto de retirar está muy bien, pero... transaccionar. Claro, también sabemos que si te retiras y te dedicas a dar de comer a las palomas en el parque, eso no es... igual te vienes abajo, igual... Sí. No, de hecho, cuando se habla de alcanzar la libertad financiera, nadie plantea el darle a las palomas... Darle comer a las palomas del parque. Pero es que te voy a decir, es que puede sonar muy cliché, y muchas veces los clichés tienen mucho de cierto. Y te voy a decir... O ver Netflix todo el día, que tampoco es eso. O irse a la playa a pasarse el día entero en la playa. Pero es que mira, yo lo he visto mucha gente que no tiene una buena relación con el dinero, que tiene muchas... Estamos empalmando ya con el tercer bloque, riqueza. Sí, pero esto es súper importante. A mí es de lo más importante que he aprendido en los últimos años. Al final tú tienes una serie de programas en el cerebro, inconsciente colectivo, que has mamado desde pequeño, y lo tienes ahí y tú no te das cuenta, son limitaciones. Y te piensas, incluso te limitas a no lograr la independencia financiera porque de alguna forma tu programa cerebral te hace pensar que si ya no necesitaras el dinero, no harías nada y te quedarías triste. Mucha gente piensa esto, ¿eh? Sí, pues te lo digo sinceramente. Es una luz roja que debemos de poner en caso de que, bueno, pues el que llega a la libertad financiera, pues que no... Pero que no le pasa a casi nadie. Si es que no le pasa a casi nadie. Porque quien lo logra normalmente por fruto de una pasión suya propia. Claro. Siempre tiene que haber... Y de hecho, los tres bloques... Sabiduría, fortaleza mental y riqueza, que vamos a entrar ya de fondo en riqueza, están muy relacionados. Es decir, este libro es un pack, claro. Es decir, no son tres libros independientes, claro. Es decir, tiene una coherencia. Además, yo disfruté, te mandé una foto en su día, disfruté leyéndolo pues en la campiña cordobesa, con ese mar de vides o de olivos, y mientras leías, pues eso, aspectos de sabiduría o de fortaleza mental, un buen paisaje, un buen entorno, una temperatura primaveral. Vamos, muy recomendable salir al exterior, está muy bien. Esto es un estudio de grabación magnífico, por cierto, muchísimas gracias por dejarnos grabar aquí. Esta es la entrevista número 50, la anterior, la 49, la tuvimos que grabar en una quedada en un bar con ruido de fondo. Esto es otro nivel y estamos muy agradecidos. Pero mira, te voy a comentar una cosa, que lo dices de grabar en el parque y tal. Mira, una de las cosas malas de grabar en interiores con focos y tal, que a lo mejor los oyentes no os dais cuenta, pero es menos sano, lógicamente, que vivir en el... Y yo cuando he tenido grabaciones largas con muchos focos, te estropea un poco los ritmos circadianos. Ese día duermes peor y te levantas peor. Pues porque tienen mucho más luz artificial. Bueno, nosotros hemos hecho algunas chulísimas con Frankie Amela en Barcelona, con la torre Glorias de fondo, en la zona de las Glorias, nos quedó preciosa, y otras muchas, no voy a nombrarlas todas, pero intentamos grabar en exteriores
porque vale la pena, digamos, tenemos un país maravilloso y vale la pena que lo vayamos conociendo, aunque sea, pues eso, en vídeos, exactamente. Pues vamos a la parte de riqueza. Tú eres un gran inversor, en el libro hablas de riqueza, hablas de inversión. Háblanos, antes de meternos en el libro, de tu cartera, de cómo invierte Fernando y luego sí, hablaremos de conceptos. Mira, te lo resumo mucho. Yo me enfoco en aprender constantemente para tener mayor capacidad de inversión, mayor capacidad de pensamiento crítico, mayor capacidad de predecir. Y entonces también cuando tienes más sabiduría, digamos que eres capaz de... Tienes más universo posible de inversión. Es decir, imagínate... Sí, en mi caso, yo soy inversor mayormente en calidad, o sea, inversión en valor, pero calidad sobre todo. Una cartera de grandes empresas. Sí, pero de calidad con crecimiento, ¿vale? O sea, mi punto dulce de inversión es empresas con crecimiento de entre el 15 y el 25%. Pocas empresas. Pocas, buenas, compradas cuando se da la oportunidad de comprarlas buenas y mantenerlas para siempre. Entonces yo conozco o sigo 30, 40 empresas y solamente no me pongo nervioso. Igual puedo estar todo un año acumulando capital que solamente invierto cuando hay la oportunidad. Cuando ves una bajada que dices, ahora. Cuando se pone precio. O sea, se pone a precio. Eso es. Y dentro de mi universo de conocimiento. Entonces, al final, si te enfocas en todo el rato mejorar, más conocimiento, cuando surge la oportunidad, la sabes ver bien. Porque no es conocimiento, porque mucha gente, yo me he dado cuenta que tiene mucho conocimiento de chofer, en el sentido de, has leído en Twitter, que no sé qué, pero no son capaces de tener el pensamiento crítico y analizar bien la situación de qué es lo más probable que pase a futuro. Y te ves como inversor manteniendo esa línea, es decir, siempre, te gusta y la vas a mantener. No, es que de hecho creo, o sea, yo con todo lo que he estudiado, que me pasará como a ti, que nos hemos leído muchos libros, llevamos muchos años invirtiendo. Los libros que tienes ahí, pues valen la pena y hay que... Claro. Sí. Es que para mí no existe ninguna estrategia de inversión mejor, ¿eh? O sea, no existe ni capital riesgo, ni nada. O sea, estábamos comentando fuera de micrófono que a lo mejor invertir en tu propio negocio, si sabes invertir en anuncios, puede ser más rentable. Eso sí. Bueno. Pero es invertir en tu propio negocio. Pero ahora estamos hablando de bolsa. Eso es. En bolsa, para mí, el punto dulce de inversión, donde se da mayor predictibilidad con mayor rendimiento esperado, es en la curva S de crecimiento de una empresa, en la parte ya que el crecimiento no está tan elevado, se va frenando un poco, pero todavía está lejos enlazar con la siguiente curva S de crecimiento. Y ahí es donde sueles entrar y el momento de entrada. Muy bien. Y en el libro hablas de riqueza no con nombres de empresas en concreto, sino desde un punto de vista más, digamos, teórico. Sí. ¿Alguna idea fuerza que podamos destacar? Porque... Sí. Mira, pues una idea es que la inversión para la gente que no quiera dedicarse tiempo a invertir, que no tenga muchos conocimientos, pero sí que tiene que entender un poco, una forma buena de invertir es inversión indexada. Ojo, no Robo-Advisor. Yo no recomiendo para nada Robo-Advisor. Que te cobran unas comisiones. Que no tiene sentido, no hace falta. Para mí no aporta valor. Luego, para la gente que ya le guste más y que tenga curiosidad, que sea curioso, sostenido durante años, la inversión en calidad con crecimiento me parece una muy buena vía. El stock picking, la selección de acciones. Eso es, pero con ventajas competitivas, con buena cultura, con círculos virtuosos, etcétera. Muy bien. Y fosos defensivos y crecimiento predecibles. Y luego, otra tercera... Son condiciones que tú le pides a una empresa para que entre en tu cartera. Eso es. Muy bien. Y luego, otra tercera vía, que creo que es muy buena para la inmensa mayoría de gente. Yo, de hecho, además lo tengo calculado, la forma más rentable, la forma más predecible, si tu objetivo sería acumular 1 millón de euros, la forma más predecible de hacerlo es con inversión inmobiliaria. ¿Vale? En España es la inversión tradicional. Pero que tiene sentido, porque es que requiere, o sea, invertir en bolsa bien requiere muchísimo más conocimiento. O sea, mi padre era inversión, yo me he tirado 5 años como un auténtico loco leyéndome todos los libros de inversión y luego poniendo en práctica. O sea, requiere más esfuerzo. Y la inversión en inmuebles también hay que saber, pero no requiere tanto conocimiento. Aciertas comprando un piso para alquilar, encuentras unos inquilinos o lo pones en una inmobiliaria y ya cobrar la renta, ¿no? Eso es. Y en inversión inmobiliaria te voy a dar 2 pinceladas muy rápidas, ¿vale? ¿Cuál es para mí el punto dulce también de inversión? El punto dulce es, depende de la vivienda en la que esté, en el núcleo que estés buscando, pero no muy caras ni muy baratas, ¿vale? Para ponerlas en alquiler. ¿Por qué no muy caras? Porque la rentabilidad te decrementa. Sí. Pero tampoco muy baratas, porque cuando son muy baratas tienes mucha más rotación de inquilinos y hay mucho más desgaste. Vale, entonces para mí el punto dulce de rentabilidad es
un poquito más caras que la inversión, que las muy baratas, y luego comprarlo en un lugar. A ver, aquí te voy a dar 2 trucos. Vale, una es, imagínate tu ciudad, estamos ahora mismo en Leganés. Pues en lugar de comprarla en el núcleo central de Leganés, vamos a comprar en una ciudad que tenga un crecimiento secular sostenido durante años, es decir, una tendencia creciente, y lo vamos a comprar a las afueras. Muy bien. ¿Vale? Porque lo más probable, pues yo te digo esto lo que ya han hecho mis padres y tal. Y le ha ido bien. Claro, pero que tiene todo el sentido. Porque si la ciudad se está expandiendo, en cuanto la expansión le llegue a tu vivienda, se va a revalorizar. Entonces, por un lado, tienes el punto dulce de cobrar alquileres con alta rentabilidad, de entre un 10 y un 17%, vamos a decirle, unido a la revalorización de la vivienda cuando llegue sostenida en el tiempo. ¿Vale? Eso sería la primera pincelada. Luego, la segunda estrategia que podríamos hacer, que yo lo veo lo más rentable posible, pero requiere más trabajo, es hacer alquiler vacacional, pero, este es el truco o el matiz, enlazando 2 estaciones consecutivas. Por ejemplo, te coges una que esté cerca de la playa, ¿vale? Y tiene toda la temporada de verano, Sí. ¿vale? Me lo invento. Y luego aparte tiene cerca un campo de golf que tiene otra estacionalidad que se puede solapar en parte. Pues es como que enlazas 2 partes altas del ciclo, con lo cual esa vivienda vacacional tiene menos picos y valles, puede estar más tiempo en pico. No es tan estacional. Claro, o la estación dura más meses. Más meses. Porque estás enlazando varias estacionalidades de varias cosas que tiene cerca. Que incluso puede ser tener varias universidades cerca. Sí, estudiantes. Entonces enlazas la temporada de invierno de estudiantes con la temporada de verano de playa o de surf o de golf. Muy bien, pues Como... Pues has dado unas pinceladas para el inmobiliario que seguro que más de uno se anima a invertir en vivienda porque... O a estudiarlo. O a estudiarlo, sí, porque no hay que lanzarse... Eso siempre, en los vídeos que hacemos de iniciación, el punto principal es, antes de lanzarte, aprende. Sí. Aprende con un mentor, aprende con un buen libro, aprende con un curso, pero aprende. Tú tenías aquí, has tenido como invitado, y es una de tus personas de referencia, a Paco Lodeiro, ¿no? Es decir, súper amigo. es un amigo y tuyo y una persona que sabe muchísimo de finanzas y de inversión. Sí, sí. Con lo cual, el rodearte, el entorno, los que están a tu alrededor, también... Pero ojo, no te tiene por qué condicionar, ¿eh? Porque, por ejemplo, Paco no invierte exactamente igual que yo. Paco es más value investing al uso. Value investing FM, ¿no? Value investing FM. Y es más inversión en donde está muy barato. O sea, en Polonia, en Japón. Yo no llevo ese estilo tan... No es que sea deep value que se llama, pero es más... Lo mío es más calidad-crecimiento. Vamos a aprovechar que se nos ha escapado el nombre del podcast de Paco, el Value Investing FM, para hablar de tu podcast. Un podcast que nació en iVoox, en Voz, y que ahora ya dio el salto, hace ya unos cuantos episodios, a YouTube. Vamos a hablar de Píldoras del Conocimiento. Vale. Un podcast que tiene premios, que aquí tiene el premio de iVoox y que es muy reconocido. Además, acertasteis con el nombre, es decir, porque el conocimiento nos interesa a todos, pero dado en píldoras como más digerible, que no en atracones. Sí. Háblanos de la trayectoria del podcast, del cambio que supuso YouTube, Vale. y de tus invitados, digamos, especiales, aunque seguro que todos, pero nombra alguno, mójate. Vale. Pues mira, primero te voy a empezar diciendo que cogemos... Esto empezó en 2018, Píldoras del Conocimiento, cuando casi yo escuchaba podcast y veía que no había casi competencia, que no había buenos podcasts de calidad. ¿Con un chico de Mallorca puede ser? Sí, Abraham Jiménez. Abraham Jiménez, que es casi mi mejor amigo. Sí. O sea, ya hablo con él habitualmente, nos llevamos muy bien. ¿Funcionario de Hacienda puede ser? Es de cosas de espectro electromagnético vale. en Mallorca. Pero se fue para allá a vivir, ¿no? Él es de allí. Eres de allí. Lo hacíamos online. Pero ¿hicisteis los primeros episodios juntos? Sí, los 50 primeros. Es igual 3 años o por ahí. Sí. Y empezamos en 2018 y rápidamente conseguimos bastante. Y además nos juntó con la pandemia, que ahí estuvimos como muy de moda porque ahora todo el mundo estaba encerrado en casa. Escuchamos mucho podcast. Claro, y que nos currábamos mucho los episodios. O sea, es que yo he llegado a regrabar un mismo episodio 7 veces. 7, 8 veces. Incluso después de publicado he regrabado un montón de episodios. Impresionante. Y en YouTube, porque no me deja tocarlo, pero las miniaturas las he cambiado 10 veces. O sea, está muy retocado todo. Hay muchas horas detrás. Muchas horas, porque era pasión absoluta. Y te voy a decir una anécdota, porque esto creo que puede aportar valor también a tu audiencia. Mira, normalmente en el tema de podcast, emprendimiento incluso, se habla mucho de la nicharte, de centrarte en un tema, ¿vale? De inversión. Te voy a decir lo que me pasó a mí. Yo sabía que eso era así, pero yo no me quise anichar. ¿Y sabes por qué no me quise anichar?
Anicharte es centrarte en un nicho determinado. Por ejemplo, solo en inversión o solo en estoicismo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque tenía la sensación de que me iba a aburrir. Y lo iba a dejar. Y yo quería estar ya para toda la vida en eso. O sea, Claro. yo ya descubrí aquello y dije, no, mi futuro va a ser esto. No va a ser dar clases en una universidad, en un instituto. No, me voy a dedicar a esto. Yo lo pensé. Y dije, ¿qué puedo hacer para mantenerme en el tiempo? Entonces yo pensé, píldoras del conocimiento. Tiene suficiente anchura Claro. y está dando un mensaje de lo que va. ¿Vale? Y De entonces, amplitud. De amplitud, pero también para público inteligente. Claro. ¿Vale? O sea, sabía que me quería dedicar a eso. Y ahí lo que yo pensé es, oye, el nicho voy a ser yo. O sea, el nicho voy a ser yo. O sea, yo, porque a mí me gusta aprender. Además, tengo una anécdota que me dijo un amigo una vez. Dice, no quieres saberlo todo. No, por mis cojones que sí. Es que quiero saber todo porque es mi propósito, me gusta. Entonces, como es mi propósito, lo que me gusta, aprender y estar siempre aprendiendo y ganando libertad y tal, dije, oye, el nicho voy a ser yo. O sea, yo mi podcast. O sea, es... Aunque parezca un bazar, aunque parezca un... No. Y es como en plan, tú imagínate, te sigue toda la ciudad, ¿vale? Vamos a suponer, te sigue toda la ciudad. La ciudad unos días quiere donuts, otros días quiere gofres, otros días quiere comida sana, pero son de la misma ciudad. Pues esto pasa igual. Si la gente confía en ti y le gusta lo que le enseñas, no hace falta que estés en un nicho y que la gente se acabe aburriendo, porque va a llegar un punto que si eres solo de inversión, la gente te usa para aprender de inversión y luego se acaba yendo. Bueno, y que puede ver el capítulo que le interese y el que no verlo. O sea, claro, eso es. No pasa nada porque no están obligados a ver todo. Es decir, nosotros en nuestro canal tenemos una variedad, es uno de las señas de identidad, el mezclar veteranos y noveles, el mezclar anónimos y personas de reconocido prestigio como tú. ¿Por qué? Pues porque damos la oportunidad a que gente que habitualmente no sale en un podcast, pero que es inversor, que ha empezado, que tiene el arrojo, el valor de decir, pues aquí estoy yo, pues le puedes dar la oportunidad y como son vídeos pequeños, este no va a ser tan corto, pero de normal pues son vídeos de 10 minutos, pues 10 minutos puedes perfectamente llenarlos con 5 o 6 preguntas. Pues es importantísimo que un canal tenga una variedad, que no sea tan monotemático, que te permita a ti como espectador elegir qué episodios ves y qué no ves. Entonces, en tu canal así ocurre y en el canal de la Asociación FAIRE, pues lo mismo, hay una variedad tremenda y hay personas de un perfil, hay personas de otro perfil, hay personas más mediáticas, menos mediáticas y que cada uno vea los episodios que les guste y que le interese. Hablábamos de que en tu canal hay montones de personas que han participado. Dinos alguna de las que has aprendido más. Decías, yo quiero aprender con mi canal. Pues alguna de las que hayas aprendido más. Pues mira, si te soy sincero, prácticamente de todos los que han venido he aprendido algo porque precisamente les he invitado en el momento que yo notaba que quería aprender algo de ellos. Anda, mira, fíjate. Ese truco está bien ponerlo de manifiesto. Sí. Quiero aprender sobre esto, voy a invitar a este. Claro, porque es de forma natural. Yo cuando he estado obsesionado con un tema, porque literalmente me obsesiono, traigo a todo el mundo de ese tema. Y entonces me sumerjo más. Entonces, mucha gente, pues yo qué sé, Marcos Vázquez, Paco Lodeiro, Álvaro Sánchez. Álvaro Sánchez es un tío que me ha influido muchísimo. Álvaro Sánchez, que lo menciono siempre, y además le copio literalmente muchas ideas, pues es un tío súper listo. Es como lo que se dice de mentor de mentores, ¿no? O sea, por ejemplo, Irra Bravo aprendió mucho a Álvaro Sánchez, por decirte algo. O sea, Irra Bravo también, Monje Malo, Gonzalo de Datos de Ciencia, un tío listísimo, es el tío más rápido con mayor velocidad mental que he visto nunca. Pues que voy a dejar mucha gente, pero... Bueno, pero has dicho una buena... Marcos Vázquez, por ejemplo, está cogiendo una fuerza impresionante, no solo por sus libros, no solo por su propio podcast, sino por que trasciende todo eso. Y yo decía al principio de la grabación que era importante que habláramos también de longevidad, de salud. Sí. Y uno de los principales especialistas en España en longevidad es Marcos Vázquez. Es decir, los consejos que da, él mismo es un consejo en sí, es decir, verlo a él, porque está en una forma física estupenda y desde luego... Y súper joven, que tiene 7 años más que yo y tiene menos arrugas que yo, o sea... Sí, está muy bien. Está muy cuidado, Sí, es una persona... Es un ejemplo, ya digo, Marcos Vázquez. Tú además conoces al hermano de Marcos. Sí, el hermano de Marcos ha estado también en el podcast, es muy amigo... Y es un tío muy listo también, Sí, los hermanos... Es Fire también, es Fite. Sí. Está retirado también. Bueno, hace lo que le gusta, digamos. Hace lo que le gusta, sí. Muy bien. Pues vamos acabando. Hemos hablado del libro, hemos hablado del podcast, hemos hablado de que vas a ganar tiempo en el momento que dejes la universidad para ti. Pues vamos terminando
con la última pregunta. La última pregunta en nuestro canal, el invitado se la hace, una pregunta que no te haya hecho y que te gustaría que te hiciera, te la haces tú y nos la contestas y con esto terminamos. Vale, una pregunta que me haría a mí mismo. Que te hubiera gustado que yo te hubiera preguntado. Vale, pues mira, a mí me hubiera gustado que me preguntaras, después de todo lo que has probado y todo lo que has hecho, ¿qué es lo que realmente te ha hecho que te moviera más la aguja, que te cambie más, ¿vale? Bien. Inicialmente te podría haber dicho, si me hubieras preguntado hace un año, te hubiera dicho que leer libros. O sea, la respuesta hace un año hubiera sido leer. Leer libros, o leer y entrenar. Vale. O incluso leer y entrenar y pasear o meditar, como quieras. Vale. Esa hubiera sido la respuesta hace un año. Sí, pero ahora te la cambio, Vale. Porque en el último año y medio me he juntado mucho con Carlos Martínez, que es amigo, también ha estado a veces por el podcast, es capitán de la selección española de baloncesto 3x3, Sí. emprendedor, empresario y tal. Y mira, te voy a decir que lo más importante para mí ha sido rodearme de alguien que vaya al mismo ritmo que yo y hacer el camino a la vez como dándonos realimentación, Bien. ¿vale? Eso a mí me ha aumentado mucho la velocidad. El famoso dicho aquel de dime con quién andas y te diré Sí, quién eres, ¿no? Es decir, sí. rodearte de personas como Carlos Martínez Sí. te ha aportado muchísimo. Bueno, y vamos a aterrizarlo más fácil. Es algo que decía ya en el libro este de Piense y hágase rico, lo decía Napoleon Hill. Napoleon Hill. Hablaba de la mente maestra, el grupo de la mente maestra. Pues en el fondo ha sido rodearme de gente que estábamos en el mismo camino. Pues yo me he rodeado de un montón de empresas como Estenos, con Marco Vázquez, con Paco Lodeiro, con Álvaro Sánchez, con Carlos Martínez. Entonces, ese entorno Sí. Una comunidad que habéis formado. que te tira para arriba a un ritmo Claro. increíble. O sea, sigue siendo importante leer libros, muchísimo. Pero es muy importante la velocidad de acción. Entonces, cuando te rodeas con gente que tiene velocidad de acción y que además ves que están haciendo cosas que tú también lo puedes hacer, es que lo haces de forma natural. Entonces, a mí eso es lo que más me ha movido la aguja. Aumentar mucho la velocidad en base a ver lo que estaban haciendo otros que yo también podía hacer. Pues un mensaje buenísimo. Rodéate de gente que te aporte. Sí. Aquellas 3 palabras que están tan de moda pero tan reales, aporta o aparta. Porque Sí, literal. si no te aporta nada, pues ¿para qué quieres en tu vida a una persona que no te aporta nada bueno? Mi opinión es, o sea, te lo digo así como lo pienso, es no tengas reuniones con gente que no admiras. Ahí está. Ten reuniones que no son reuniones, que son mastermind, con gente a la que admiras. Sí. Porque eso sí que va a cambiar drásticamente tu vida. Pues es un mensaje fuerte, potente, y con este terminamos. Muchísimas gracias por A todo. ti. Gracias. Ahora sí a ti. Sí, señor.